Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror Nocturnas. Sé que muchos de ustedes utilizan estos videos para conciliar el sueño, por lo que antes de que te quedes dormido me encantaría si pudieras dejar un comentario, haciéndome saber dónde que está escuchando de todo el mundo. También no se olvide de gustar y suscribirse, si usted está disfrutando de la episodios. Historia. La noche de la niñera empezó como cualquier otra. Como cualquier otra, Samantha había llegado a casa de los Martin sobre las 6 de la tarde, justo cuando los padres, Jenna y Mark, tenían una reserva para cenar por su aniversario y se estaban retrasando un poco. La dejaron con sus dos hijos Lily y Jake, que ya estaban entusiasmados con la noche de cine y aperitivos. Y Jake, que ya estaban entusiasmados con la velada de cine y aperitivos. Acogedora sala de estar, y preparó el televisor para ver la película favorita de los niños. Lily y Jake estaban llenos de energía, y su entusiasmo era palpable. Palomitas y zumo. Antes de que sonara el timbre, Jenna y Mark habían vuelto y le dijeron a Samantha que llegarían tarde, pero le aseguraron que volverían pronto. Cuando empezó la película, los niños parecían perderse en la acción de la pantalla, de la habitación y de la rara oportunidad de relajarse un poco, mientras los niños se entretenían hasta que de repente sonó el teléfono, y Samantha lo cogió pensando que podría ser un recordatorio o un check-in tarde de los Martin. Sin embargo, la voz del otro lado del teléfono era desconocida e inquietante. Y amenazadora, el corazón de Samantha dio un vuelco y miró alrededor de la habitación. Nada excepto la luz parpadeante del televisor. Intentó deshacerse de la sensación de supuso que se trataba de una broma o de un número equivocado, y colgó tratando de convencerse a sí misma de que no había nada de qué preocuparse. De que no era nada de lo que preocuparse. Los niños seguían absortos en su película. La inquietud de Samantha aumentó, y decidió llamar a Jenna y Mark para informarles del extraño suceso. Marcó su número, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Buzón de voz frustrado dejó un breve mensaje con la esperanza de que volverían a llamar. Los minutos pasaban lentamente, y cada segundo aumentaba su ansiedad. Comprobar las puertas y ventanas para asegurarse de que todo estaba en orden. No notó nada extraño, todo parecía como debería ser, hasta que llegó a la puerta principal. La puerta principal, para su horror, ella vio que era ligeramente un tarro, una astilla de la oscuridad visible. A través de la brecha de su pulso se aceleró como ella trató de racionalizar por qué la puerta podría estar abierta. Tal vez no se había cerrado correctamente. Pensó, tal vez no había sido cerrada correctamente. Pensó Samantha. Salón donde Lily y J seguían viendo su película. Forzó una sonrisa tratando de mantener a los niños tranquilos, y sin darse cuenta de su creciente ansiedad, se dio cuenta de que el resplandor de la televisión proyectaba sombras espeluznantes alrededor de la habitación. Sombras alrededor de la habitación, haciendo que sus nervios aún más miedo. Como los minutos continuaron arrastrando, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era Jenna. El alivio de Samantha fue palpable cuando contestó. La voz de Jenna estaba llena de preocupación. Lo siento, llegamos tarde. Estamos terminando. ¿Estás bien? ¿Todo ha ido bien? Samantha relató rápidamente la extraña llamada. La extraña llamada en la puerta parcialmente abierta. La voz de Jenna se volvió preocupada. ¿Están los niños bien? Niños están bien. ¿Revisaste la casa? Sí, están bien. Le aseguró que lo había comprobado todo, pero aún estoy un poco nerviosa. Jenna dijo con voz apresurada que llegaríamos en unos 15 minutos. Llegar en unos 15 minutos, Samantha colgó el teléfono y trató de concentrarse en mantener a Lily y Jake tranquilos y ocupados. A ignorar la sensación de ser observada, tratando de actuar normal por el bien de los niños. Los minutos parecían horas mientras esperaba ansiosa la llegada de los Martin. Finalmente la puerta principal se abrió, y Jenna y Mark entraron apresuradamente, pálidos de preocupación. Samantha se volvió para saludarlos, pero al mirar hacia la puerta cuando miró hacia la puerta, su corazón se hundió. Los primeros temores de Samantha se confirmaron. Echó un vistazo a la casa, pero estaba claro que algo no funcionaba. La sala de estar estaba desordenada, las palomitas derramadas por el suelo, y la pantalla del televisor con estática. El pánico se apoderó de Samantha al darse cuenta de que no podía encontrar a Lily ni a Jake. Jake corrió por la casa gritando sus nombres con voz temblorosa,
Jenna y Mark se unieron en su frenética búsqueda que coincidía con la suya. Revisaron cada habitación, cada armario y cada esquina, pero los niños no estaban en ninguna parte para ser encontrado justo cuando el miedo parecía insoportable. El sonido de una puerta abriéndose resonó por toda la casa. Samantha y los Martin corrieron hacia el sonido con el corazón acelerado. Encontraron a Lily y Jake en el sótano acurrucados, y visiblemente agitados. La puerta del sótano se había quedado ligeramente entreabierta a la oscuridad en el interior. Más por Boyne que de costumbre. Las lágrimas de alivio corrían por el rostro de Jenna mientras abrazaba a sus hijos. «Gracias por mantenerlos a salvo», dijo, aunque su voz estaba teñida de confusión. «Confusión, nos alegramos de que estén bien». Samantha, con las manos temblorosas, intentó estabilizar su respiración. La dejó con un malestar persistente, una sensación de temor que nunca olvidaría, la sensación de ser observada y la inquietante sensación de que alguien había violado la seguridad de la casa de los Martin. La sensación de que la seguían. Cada uno de sus pasos resonaba con la inquietante certeza de estar siendo observada desde las sombras. Historia siempre había amado la soledad del senderismo. La tranquilidad y la paz de la naturaleza era de la vida cotidiana. Pero el día que me topé con aquella cabaña abandonada, mi amor por la naturaleza dio un giro oscuro. Era una fresca tarde de otoño de esas, en las que el aire se siente fuerte y vigorizante, y las hojas crujen bajo las botas a cada paso. Me había puesto en marcha en un sendero que había caminado antes de que una herida a través de densos bosques y sobre suaves colinas. Pero esta vez decidí desviarme del camino atraído por la curiosidad y aventura. La cabaña apareció a la vista. Inesperadamente estaba enclavada entre un matorral de árboles medio escondida, y casi como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Las paredes estaban desgastadas, cubiertas de una gruesa capa de musgo, y Lion y el tejado se hundía bajo el peso de años de abandono. Algo en él me hizo reflexionar. Dudé antes de subir los chirriantes escalones de madera hasta la puerta principal. AAR, como si alguien hubiera salido con prisa. Empujé la puerta abierta y dio un paso. El suelo de madera crujía bajo mi peso. La cabaña era pequeña y escasamente amueblada. Una alfombra polvorienta polilla yacía en el centro de la habitación, y un viejo mesa desvencijada estaba contra una pared. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la extraña colección de dibujos que cubrían las paredes. Eran toscos e inquietantes. Garabateado con lo que parecía como carboncillo o tinta espesa, había representaciones de figuras sombrías con rasgos exagerados, sus ojos huecos y amenazantes. Algunos dibujos mostraban a personas corriendo, sus miembros retorcidos en grotescas, mientras que otros parecían ser de un bosque denso y oscuro, con twisted árboles extendiéndose como manos nudosas. Sentí un escalofrío al contemplar estas imágenes, y mi sensación de inquietud creció. Me di cuenta de un pequeño diario encuadernado en cuero yacía abierto sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de pergaminos frenéticos, como si alguien hubiera escrito en un estado de desesperación. Desesperación. Lo cogí y comencé a leer. Las notas eran inconexas y caóticas, llenas de referencias a la casa, la vigilancia y la constante sensación de peligro. El escritor parecía creer que algo o alguien le acechaba por el bosque. No puede escapar. Saben que siempre detrás de mí, una entrada leía, otra notaba. Les oigo arañar las paredes. Se están acercando. Se acercan a la última entrada escrita con mano temblorosa. Era más críptica. No puedo fiarme de las sombras. Están por todas partes. Espina dorsal. La sensación de terror que había estado construyendo desde que entré en la cabaña, ahora alcanzó su punto máximo. Miré a mi alrededor sintiendo como si las paredes se cerraban sobre mí. Los dibujos, el diario, todo en esa habitación parecía palpitar con una energía ominosa. Rápidamente dejé el diario sobre la mesa y volví hacia la puerta. La puerta se cerró con un fuerte portazo y el corazón se me subió a la garganta. Y agarré el picaporte, pero no se movía. La puerta gritando por ayuda que sabía no vendría después de lo que sentí como una eternidad. La puerta se abrió sigilosamente y salí tambaleándome a la luz de la tarde. No miré hacia atrás mientras me apresuraba por el sendero. Mi ritmo se acelera con cada la caminata de vuelta a mi coche. Fue un borrón de adrenalina y miedo.
Me sentí como si estuviera siendo observado, una sensación constante de ojos que seguían cada uno de mis movimientos. Era solo el efecto persistente de la cabaña en el inquietante journal. Un pensamiento racional luchó por tomar el control, pero la sensación de ser perseguido me acompañó desde aquel día. El recuerdo de aquella cabaña me ha manchado. Cada vez miro más por encima del hombro, seguro de que me siguen. De que me siguen. Los senderos que antes me eran familiares ahora parecen torcerse y girar de formas desconocidas, y las sombras en el bosque parecen más profundas y siniestras. La sensación de ser observado, de no estar solo, se ha convertido en un compañero constante. De no estar solo, se ha convertido en un compañero constante. Cada vez que oigo una rama o el susurro de las hojas, mi corazón se acelera, e instintivamente miro a mi alrededor, con la esperanza de vislumbrar lo que podría estar al acecho detrás de mí. Mis amigos han notado el cambio en mí, mi cansancio y mi reticencia a aventurarme en el bosque. Pero las palabras no logran transmitir la profundidad del miedo que me atenaza. Cabaña para entender lo que realmente sucedió, pero la sola idea me aterroriza. Y sí que si las cosas descritas en ese diario eran algo más que las divagaciones de una mente perturbada, divagaciones de una mente perturbada por ahora, estoy atrapado en un estado de paranoia, un prisionero de mi propio miedo. Las sombras que una vez me consolaron, ahora ven, parece que ocultan algo, y cada caminata se siente como una prueba de mi no sé si alguna vez podré volver a caminar sin sentir que me vigilan. Pero por ahora me quedo con un pensamiento inquietante, que lo que estaba en esa cabaña todavía podría estar por ahí, esperando historia. Alquilé una modesta habitación en un complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde los otros inquilinos en su mayoría se mantuvieron a sí mismos, y el ambiente general era de una convivencia educada pero distante. Mi habitación era pequeña pero cómoda, con espacio suficiente para una cama, un escritorio y un estrecho armario. La tranquila soledad que ofrecía, un lujo poco frecuente en la ciudad. Me despertó un ruido de pasos al otro lado de mi puerta. Al principio pensé que podría ser un vecino que llegaba tarde a casa, o tal vez alguien del edificio de mantenimiento del edificio, pero los pasos no se desvanecieron, sino que parecían acercarse a mi habitación. El sonido era inquietantemente cerca de cada paso pesado, y deliberado escuché atentamente tratando de darle sentido. El ruido se hizo más fuerte, y entonces oí el inconfundible sonido de alguien rebuscando entre mis. El corazón me latía con fuerza, y me senté en la cama. Cogí una linterna de la mesilla, y respiré hondo. De mi mesilla de noche, y respirando hondo me acerqué sigilosamente a la puerta, giré lentamente el picaporte y el pasillo estaba vacío. Los ruidos habían cesado bruscamente, dejando un inquietante silencio en la habitación. Dejando un inquietante silencio a su paso. Revisé mis pertenencias, mis libros, mi ropa y mis objetos personales estaban en su sitio, aparentemente intactos, pero traté de descartarlo como un mal sueño o un truco de mi imaginación. Cerré la puerta y volví a la cama, aunque no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente decidí abordar la cuestión y me acerqué al casero, el señor Jenkins, un hombre de mediana edad con el ceño siempre fruncido, por su comportamiento estricto, pero también por ser justo y accesible. La noche anterior, con la esperanza de que podría tener una explicación, el señor Jenkins me escuchó atentamente, y su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. ¿Que ha mencionado algo como esto?, dijo pensativo. No hemos tenido informes de disturbios de los otros inquilinos. Inquilinos. Me sorprendió lo que quieres decir. Se aclaró la garganta mirando un poco incómodo. Bueno, no es algo de lo que suelo hablar. Tenemos lo que algunas personas llaman un inquilino. No visto viviendo aquí. Mi confusión debe haber sido evidente. Un inquilino. No visto, inquilino no visto. Sí, dijo el señor Jenkins, moviéndose incómodo. Explicar fácilmente a algunos de los otros inquilinos. Han mencionado oír ruidos o experimentar sucesos extraños, pero están acostumbrados y han aprendido a convivir con ello. Le miré fijamente intentando procesar lo que estaba escuchando. Así que estás diciendo que hay alguien o algo viviendo aquí que no es realmente visible. Señor Jenkins asintió. Sé que suena extraño, pero este edificio tiene una historia en los últimos años. Ha habido historias y rumores sobre sucesos inusuales.
Algunos inquilinos creen que es el espíritu de un antiguo residente. Otros piensan que es solo una peculiaridad del edificio. Sin embargo, es algo con lo que todos hemos aprendido a vivir. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, y nadie pensó en decírmelo antes de mudarme. No es algo que suela ocurrir. La gente tiene diferentes reacciones. A algunos no les afecta, mientras que a otros les inquieta. No pretendía ocultártelo, pero no creí que fuera relevante. Relevante. Me quedé con una profunda sensación de malestar. La idea de que mi apartamento podría con un precio invisible era desconcertante. Pasé el resto del día luchando con mis pensamientos, tratando de convencerme de que todo era una farsa. Convencerme de que todo era producto de la imaginación o una elaborada broma. Esa noche decidí tomar precauciones. Comprobé 2 veces que mi puerta, incluso dejé un pequeño dispositivo de grabación en mi escritorio, con la esperanza de capturar cualquier sonido si ocurría de nuevo mientras yacía en la cama. El silencio del apartamento parecía presionarme. Mi mente se agitaba con pensamientos sobre el inquilino invisible. Inquilino, y me encontré saltando en cada cric y gemido del edificio. El sueño me era esquivo, y pasé la mayor parte de la noche despierto, atento a cualquier señal de perturbación. Cuando llegó la mañana revisé las grabaciones de la noche. Para mi consternación, había sonidos débiles en la cinta, pasos suaves, y el crujido de lo que parecían ser papeles. Las pruebas no eran concluyentes, pero sirvieron de poco para calmar mi ansiedad. Decidido a llegar al fondo del misterio. Del misterio comencé a hablar con los otros inquilinos. Sus reacciones variaron de indiferente a despectivo. Un inquilino, una anciana llamada señora Hawkins, ofreció un críptico. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Ha sido así durante años. Cuanto menos sepas, mejor. Mejor. A pesar de su renuencia a hablar, empecé a notar patrones en las extrañas ocurrencias, cosas que se mueven, ruidos ligeramente sutiles, y el frío ocasional en el aire. Se hizo que no estaba solo en mis experiencias. A medida que pasaban los días, me encontré adaptándome a la presencia, o al menos intentándolo. Que el inquilino invisible era una parte inexplicable del carácter del edificio. En hacer mi propio espacio lo más cómodo posible. Con el tiempo, el miedo disminuyó, y aprendí a vivir con esta extraña presencia. Aprendí a vivir con esta extraña presencia, que se convirtió en parte de mi rutina. Algo que reconocía pero que opté por ignorar en la medida de lo posible. Al final me di cuenta de que el inquilino invisible era solo una de las muchas peculiaridades en el tapiz de la vida, algo que aunque inquietante no era más allá de la comprensión historia. Cuando me mudé por primera vez a la pequeña cabaña aislada en las afueras de la ciudad, sentí una extraña sensación de paz. El lugar era acogedor, con sus suelos de madera que crujían y sus paredes revestidas de hiedra. Siempre había apreciado mi intimidad, así que cuando descubrí una pequeña cámara oculta detrás de un panel suelto en mi sala de estar, mi inquietud fue inmediata. Sucedió un jueves lluvioso por la noche. Acababa de volver del trabajo y mi paraguas mojado goteaba sobre el suelo. Paraguas mojado goteando sobre el felpudo mientras me quitaba los zapatos y me dirigía al salón. Una noche tranquila, acurrucado con un libro y una taza de té. Sin embargo, como yo estaba reorganizando los muebles tratando de encontrar un mejor lugar para mi lámpara de lectura, me di cuenta de algo extraño. Un panel en la pared. Parecía ligeramente de la pared. Parecía un poco fuera de lugar en una inspección más cercana. Descubrí un pequeño objeto negro encajado detrás de ella. Era una cámara oculta. Mi detrás de él era una cámara oculta. Mi corazón saltó un latido. Había oído hablar de tales cosas antes, pero nunca había oído hablar de estas cosas antes. Pero nunca había imaginado encontrar una en mi propia casa. Mi mente se agitó con preguntas inquietantes. ¿Quién la había colocado allí? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo llevaba grabándome? La angustia se apoderó de mí mientras me apresuraba a sacar la cámara de su escondite. Temblaban mientras examinaba el dispositivo. Era una pieza moderna y elegante de tecnología, y parecía que había estado en su lugar durante algún tiempo. Sabía que la cámara había sido colocada allí. En su lugar durante algún tiempo, sabía que tenía que deshacerse de él, por lo que con cuidado la deshabilité sacando la pequeña batería y desenroscando la ranura de la tarjeta de memoria. Luego tiré la cámara a la basura,
Con la esperanza de que se mantendría oculto, lejos de quien lo había colocado esa noche, traté de sacudirme la sensación de paranoia. Cerré todas las puertas, y cerré todas las puertas y ventanas, y coloqué un par de sensores de movimiento en el exterior, con la esperanza de que me proporcionaran cierta medida de seguridad. Me aseguré de que todas las luces de la casa estuvieran encendidas antes de acostarme, pero no conseguí conciliar el sueño. Mente se consumió con el pensamiento de que alguien me miraba, tal vez todavía me mira a través de las imágenes captadas de la cámara. A medianoche, mientras estaba en la cama, mi teléfono sonó en la mesilla de noche. Lo cogí para encontrar un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada. La dirección del remitente no era familiar, pero la línea de asunto hizo que la sangre se me heló. Me traje de ti con una sensación de hundimiento. Abrí el de un archivo de vídeo. Vacilé antes de hacer clic en él. Con la respiración entrecortada, el vídeo empezaba con una imagen movida y de baja resolución de mi salón. La imagen mostraba la cámara colocada detrás del panel, y después de un breve intervalo, la cámara se retiraba. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que el video estaba documentando cada momento que había estado en la habitación, los momentos de actividades ordinarias y los momentos en que, pero la parte más perturbadora, estaba por venir al final del video. Había un breve segmento lleno de estática. Una voz distorsionada y apenas audible dijo: "Te estamos observando". Volví a ver la filmación. Mi mente, luchando para procesar lo que estaba viendo. La cámara había sido colocada, y la cámara había sido colocada y retirada con tal precisión que sugería un plan calculado. Quienquiera que hubiera hecho esto, me había estado observando durante semanas. Sensación de seguridad se hizo añicos. Traté de dar sentido a la situación. Pensé en los días anteriores. Al descubrimiento, nada parecía fuera de lo común. Mi rutina era mundana. Trabajo, comestibles ocasionales, visitas a amigos, nada destacaba como sospechoso. Y sin embargo, alguien había estado vigilando todos mis movimientos. Desesperado por respuestas, me puse en contacto con la policía local. Cuando llegaron, examinaron la cámara y el archivo de vídeo, pero me aseguraron que investigarían, lo que no calmó mis nervios. Se llevaron las pruebas, pero la promesa de resolución parecía lejana, y a pesar de sus esfuerzos, no había nuevas pistas. Mi sensación de paranoia crecía. De la casa, cada golpe en la puerta me aceleraba el corazón. Instalé cerraduras adicionales y cámaras de seguridad, con la esperanza de recuperar cierta apariencia de evité mi sala de estar tanto como fuera posible, temiendo que se hubiera convertido en un punto focal para cualquier presencia malévola que me hubiera estado rastreando. Presencia me había estado siguiendo. Entonces, un día, recibí otro correo electrónico. Esta vez no había ningún video adjunto, solo un simple mensaje que deberías haber dejado cuando tuviste la oportunidad. ¿Oportunidad? Me temblaron las manos al leer esas palabras. Eran un escalofriante recordatorio de que alguien o algo me tenía en la mira. Me di cuenta que no se trataba solo de privacidad. Era una advertencia. Una amenazadora declaración de que mi presencia ya no era bienvenida. Con el paso del tiempo, tomé la difícil decisión de salir de la casa de campo, el lugar que una vez había prometido. Tranquilidad ahora se sentía como una trampa de sus paredes, resonando con los susurros de ojos invisibles. Incluso mientras empaquetaba mis pertenencias y me preparaba para irme, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, que las sombras de la lente de la cámara oculta aún permanecían en los rincones de mi mente. La casa de campo permaneció vacante durante meses, sus secretos enterrados dentro de y me he ido a vivir a otro lugar con la esperanza de empezar de nuevo. Pero incluso ahora la sensación de ser observado nunca se desvanece por completo. Estoy constantemente vigilante, consciente de que alguien o algo podría estar ahí fuera esperando, vigilando, y tal vez preparando su próximo movimiento. Historia. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba la sala de urgencias con un murmullo estéril, y la mayoría del personal había empezado a dejarse llevar por el ritmo de las horas tranquilas. Los pacientes eran pocos, y las historias que llevaban eran mundanas comparadas con el caos de una típica noche de oreja. Pero esta noche algo cambió en el ambiente. Una corriente de tensión que parecía enroscarse más con cada minuto que pasaba. La doctora Julie Harrison
Una experimentada acababa de terminar de revisar los historiales de unos cuantos pacientes rutinarios cuando las puertas de urgencias se abrieron con una fuerza casi teatral. La conmoción fue inquietante, ya que el habitual trasiego de camillas y pasos urgentes adquirió un cariz de frenética desesperación. Sus rostros marcados por la preocupación y la urgencia, sus respiraciones visibles en el frío aire nocturno de la habitación. Uno de los paramédicos gritó su voz teñida de miedo. El corazón de Julie se aceleró mientras se movía a su encuentro, su mente ya corriendo en la camilla que llevaban. Había un hombre cuyo estado era evidente de inmediato. Su ropa estaba rasgada, su cara pálida, y sus ojos muy abiertos con terror. Su respiración era agitada, y se agarraba el pecho como si algo invisible estaba exprimiendo la vida fuera de él. ¿Quién es él? Julie, preguntó haciendo balance de su nombre. Es Jack Morris. Paramédico, respondió luchando por mantener su compostura. Dice que está siendo perseguido por alguien de quien no para de hablar. Los ojos de Jack recorrieron la habitación. Su mirada se clavó en la de Julie, con una intensidad que la hizo temblar. Julie con una intensidad que la hizo estremecerse. Ya vienen, jadeó. Vienen a por mí. No puedo quedarme aquí, ellos en todas partes. Julie trató de calmarlo. Vamos a cuidar de ti. Jack, solo dime lo que pasó entre respiraciones frenéticas y ataques de tos. Jack se las arregló para describir una secuencia de eventos que tenían poco sentido, pero eran sin embargo inquietante. Habló de sombras que acechan en cada esquina, de susurros que parecían resonar en la noche, y de una persecución implacable por una fuerza invisible. Su delirio fue puntuado por su cuerpo, temblaba incontrolablemente, mientras Julie y su equipo trabajaban para estabilizarlo. Pitido de los monitores y el murmullo ocasional del personal médico. A pesar de sus mejores esfuerzos, la condición de Jack se deterioró rápidamente, su ritmo cardíaco se desplomó, y su respiración se hizo más difícil después de horas de tratar de resucitarlo. Los monitores finalmente se silenciaron. Jack Morris fue declarado muerto. El personal de urgencias, agotado y descorazonado, comenzó a despejar el área. La mente de Julie no estaba en la facilidad, había visto su parte justa de trauma y muerte, pero la historia de Jack había dejado un malestar persistente del que no podía deshacerse. Haciendo sus rondas en la hora tranquila, buscando un momento de consuelo en la calma. Revisaba a los pacientes que habían sido admitidos antes y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Al depósito de cadáveres, un lugar que solía evitar a menos que fuera necesario. Los cuerpos de los pacientes fallecidos se almacenaban allí a la espera de la autopsia o los arreglos familiares. Julie notó algo extraño. La puerta estaba un poco abierta. Era inusual. La puerta siempre estaba bien cerrada para mantener las condiciones adecuadas para los cuerpos dentro. Mientras empujaba la puerta para abrirla, la escena que la recibió fue desconcertante. El morgue estaba tenuemente iluminado, y una sola luz fluorescente parpadeaba. Los cajones metálicos, que normalmente estaban alineados y bien cerrados, estaban ligeramente abiertos. Un sonido apagado y antinatural parecía emanar de la habitación. Una serie de gritos, una serie de débiles gritos inconexos, que parecían casi salir de las paredes. El pulso de Julie se aceleró. Ella entró cautelosamente sus ojos, escanear la habitación. «Hola», ella gritó, pero su voz parecía ser tragado por el silencio opresivo. Los gritos se hicieron más fuertes, casi como si vinieran de dentro de su propia cabeza. Julie se acercó a los cajones abiertos, su mente corriendo con la pos, mientras miraba dentro de uno de los cajones. Lo encontró vacío. Su corazón palpitó mientras se movía hacia el siguiente, que también estaba vacío, al siguiente que también estaba vacío. Fue entonces cuando oyó un ruido detrás de ella, como pasos arrastrando los pies en el frío suelo. Se dio la vuelta pero no vio nada. El aire se enfrió, y un escalofrío le recorrió la espalda, la espina dorsal. Los gritos ahora fueron sustituidos por un silencio antinatural espeluznante. Los ojos de Julie se posaron en una pequeña nota doblada que yacía en un mostrador cercano, con manos temblorosas. La desdobló, y su aliento se entrecortó en su garganta al leer las palabras escritas, con una mano temblorosa y apresurada. De la mano, «Están aquí. Vienen a por ti». La nota cayó de sus manos cuando la realidad de la situación se hundió en sus pensamientos.
Regresaron a Jack Morris. Sus reclamos de pánico y su trágica muerte. ¿Era posible que algo lo hubiera seguido? ¿Era posible que algo le había seguido, algo que había hecho su camino en él? La sensación de ser observada se intensificó, y Julie salió de la habitación dando un portazo. El corazón le latía con fuerza, incapaz de quitarse de encima la sensación de que no estaba sola. De que no estaba sola. El lugar que antes era tranquilo, ahora era un lugar de miedo palpable. Cada sombra y cada sonido amplificado por su miedo. La noche se prolongó, y aunque intentó concentrarse en sus deberes, Julie no pudo escapar de la inquietante experiencia de aquella noche. La mañana permaneció cerrada, y no se registraron más incidentes. La sensación de que algo había cambiado para siempre. La muerte de Jack Morris seguía siendo un misterio. Misterio su historia, un escalofriante recordatorio de lo desconocido. Julie sabía que a veces, en los rincones más oscuros de la realidad, había fuerzas más allá de la comprensión. Fuerzas que podrían dejar una marca permanente en el mundo, y a las personas que se cruzaban en su camino. El baño público estaba en un estado de deterioro. Sus azulejos, una vez brillantes, eran ahora, y las luces fluorescentes parpadeantes proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. De limpiarlo después de un día especialmente ajetreado en el parque. De desastres. Pero esto era diferente. El baño había visto claramente mejores días, y parecía que había sido descuidado durante mucho tiempo. Mientras fregaba los lavabos mugrientos y limpiando los espejos, me di cuenta de una puerta escondida en una esquina del baño. Era una pequeña puerta sin pretensiones con un candado oxidado en él. La curiosidad sacó lo mejor de mí, así que me acerqué, y descubrí que era el armario del conserje, pero no tenía llave para abrirlo. De que el armario estuviera cerrado con llave, pero tomé nota de que se lo mencionaría a mi supervisor. La puerta, aunque pequeña y llana, tenía una calidad inquietante a ella. Él era como si estuviera deliberadamente escondida, una parte del baño que debía ser ignorada. Trabajo con una creciente sensación de inquietud. Esa noche no pude deshacerme de la curiosidad por el armario cerrado que me asentía, y a medida que pasaban las horas, me iba cada vez más obsesionado con lo que podría haber dentro. Sabía que era poco profesional, pero no pude evitarlo. Decidí volver al parque a deshoras con la esperanza de encontrar la llave. Y el parque estaba tranquilo por la noche. Solo el lejano zumbido del tráfico rompía el silencio. De mantenimiento, donde sabía que había un armario de llaves, después de buscar un poco encontré un juego de llaves viejas y polvorientas. No sabía cuál podía encajar, pero esperaba que una de ellas funcionara. Volviendo al baño, me acerqué a la puerta cerrada del armario. Con inquietud, el candado estaba oxidado, y el ojo de la cerradura estaba casi completamente oculto. Tras varios intentos con diferentes llaves, oí un clic satisfactorio. El candado cayó, y dudé un momento antes de empujar la puerta para abrirla. La puerta, dentro había un espacio pequeño y poco iluminado, apenas mayor que un cuarto de escobas. El aire estaba enmohecido, y las paredes estaban llenas de estanterías con diversos artículos de limpieza. Pero lo que me llamó la atención fueron los objetos esparcidos por el suelo. Cadenas esposas y otros utensilios inquietantes. Eran viejos y oxidados, pero su presencia era inquietante. Las cadenas estaban enrolladas en desorden, y las esposas yacían en el suelo con su metal brillando dulcemente en la tenue luz. También había varias correas de cuero en una pequeña caja de madera maltratada. Mi corazón latía en mi pecho. Mientras trataba de dar el armario, se suponía que era un lugar para los suministros de limpieza, no para estos restos inquietantes. Sintiendo una oleada de miedo y repulsión, retrocedí fuera del armario y cerré con llave de nuevo. Devolví las llaves al cuarto de mantenimiento, intentando convencerme de que no era más que un rincón olvidado del almacén del parque dejado atrás por algún empleado que se había ido hace tiempo. Empleado. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba atormentada por el pensamiento de lo que había visto. Las cadenas y las esposas se repetían en mi mente, cada imagen más aterradora que la anterior. Traté de descartarlo como mi imaginación desbocada, pero un miedo persistente. Miedo se instaló en lo profundo de mis huesos,
cerca de la medianoche, fui sacudido despierto por un ruido extraño, que sonaba como raspado áspero rasguño rítmico, procedente de la dirección de mi corazón. Se aceleró mientras trataba de discernir el sonido que parecía venir de detrás de la puerta del armario, el mismo de la puerta del armario, la misma puerta que había abierto ese mismo día. Los arañazos eran cada vez más fuertes y frenéticos, como si algo o alguien estuviera intentando escapar desesperadamente. Posibilidades de haber liberado algo sin querer al abrir la puerta. La idea de una presencia invisible tratando de liberarse de detrás del armario me puso la piel de gallina. Me armé de valor para investigar. Armado con una linterna, me arrastré por la casa oscura hacia el baño. El sonido de raspado creció cada paso que daba. Parecía 1,5 kilómetros. Mi ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba, Llegaba al baño y dudaba antes de girar el picaporte. La puerta se abrió lentamente, y la puerta se abrió lentamente, y alumbré con la linterna el interior del armario. Horripilante, el armario seguía vacío, save para los artículos de limpieza y los elementos que había visto antes, pero las cadenas y las esposas estaban ahora en una posición diferente, como si alguien o algo hubiera estado manipulando. Las revisé minuciosamente, pero no había señales de un intruso. Los ruidos habían cesado tan bruscamente como habían empezado, dejándome solo, con mis pensamientos acelerados. El opresivo silencio que siguió fue casi peor que el ruido a la mañana siguiente. Informé de la situación a mi supervisor, pero mis preocupaciones fueron recibidas con escepticismo. ISM. El armario se consideraba una reliquia de una época pasada, y nadie parecía creer que hubiera ocurrido nada fuera de lo normal. Me dijeron que dejara la puerta como estaba, y que no me preocupara más por ella. Pero a pesar de las palabras tranquilizadoras, no podía quitarme de encima la sensación de terror que me invadía. Los inquietantes objetos del armario, todo parecía un oscuro secreto enterrado entre las paredes del parque. Intenté olvidarlo y concentrarme en mis tareas, pero cada vez que pasaba por el baño, un escalofrío me recorría la espalda. Espina dorsal, incluso ahora, cuando miro hacia atrás, no puedo quitarme la sensación de que algo estaba oculto en ese armario, algo que nunca debió ser descubierto. El parque ha sido renovado, y el aseo ya no se usa, pero no puedo evitar preguntarme qué secretos se esconden tras él. Esas paredes. Siempre me han atraído los objetos antiguos misteriosos, y cuando me topé con la tienda de antigüedades situada en la calle principal, esquina de una calle tranquila, sentí una gran emoción. La tienda estaba repleta de reliquias de épocas pasadas, joyas antiguas, joyería vintage, platería deslustrada y libros viejos llenos de polvo. Inmediatamente un diario de cuero desgastado con el lomo agrietado y las páginas amarillentas, historias ocultas en su interior, me obligó a comprarlo. El tendero, un viejo enjuto con una sonrisa de complicidad, me lo entregó con un gesto de la cabeza. Me llevé el diario a casa, ansioso por descubrir sus secretos. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba mi ventana, me acomodé en mi sillón favorito y abrí el diario. Las páginas estaban llenas de elegante, pero la escritura tenía una cualidad peculiar, casi inconexa, como si el escritor hubiera tenido prisa. De la vida y los pensamientos de alguien que se fue hace mucho tiempo. La entrada comenzó inocuamente suficiente. El escritor, identificado solo como Evelyn, describió sus rutinas diarias y las interacciones, pero a medida que profundizar en la tono del diario, cambió de observaciones mundanas a entradas más oscuras e inquietantes. Evelyn escribió sobre su creciente temor a sentirse observada. Sus descripciones se volvieron cada vez más frenéticas, detallando encuentros ominosos, y una de sus entradas, fechada pocos días antes de la última, era especialmente inquietante. Siento como si alguien me siguiera. Veo sombras en el borde de mi campo de visión, y a veces, cuando me giro, juro que veo una figura al acecho. Anoche oí ruidos de arañazos procedentes de la pared. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Las entradas finales eran caóticas, escritas en un pergamino que era apenas legible. Hablaban de una amenaza que se avecinaba y una súplica desesperada de ayuda. La última página
Estaba manchada con lo que parecía sangre, y las palabras finales eran un frenético, y las últimas palabras eran un frenético pergamino. Vienen a por mí, puedo oírlos ahora, por favor, que alguien me ayude. Cerré el diario con un escalofrío. De Evelyn permaneció conmigo mucho después de que dejara el libro. Como una reliquia obra del pasado, una obra de ficción, o tal vez el producto de la oscura imaginación de alguien. Pero a la mañana siguiente mi ansiedad se convirtió en miedo cuando encontré una nota deslizada por debajo de mi puerta, escrita a mano con una letra elegante pero apresurada, que recordaba a la de Evelyn. Que recordaba a la escritura de Evelyn. La nota decía: veo que has encontrado mí, y ahora sabes la verdad, te vigilan igual que me vigilaron a mí. No estás a salvo. Mi corazón se levantó. Podría haber sido una broma, pero la coincidencia de la llegada de la nota y su contenido era demasiado extraña para ignorarla. Y no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Día durante el otoño, días siguientes, más notas aparecieron, cada uno era un escalofriante recordatorio del contenido del diario, haciéndose eco de los mismos temores que Evelyn había escrito. Detallaban mis rutinas diarias con una exactitud desconcertante y amenazaban veladamente con lo que pasaría si no dejaba de escarbar en el pasado. Un nodo decía: deberías haber dejado el pasado enterrado. El pasado enterrado, espero que estés preparada para lo que viene, no pararán hasta que estés tan asustada como yo. Asustado como yo estaba. Me volví cada vez más paranoico. Las notas parecían aparecer de la nada, y por mucho que lo comprobara nunca podía vislumbrar a nadie dejándolas. Empecé a sentirme vigilada, convencida de que alguien acechaba cerca de mi casa. Mi casa, esperando el momento oportuno para darse a conocer mi miedo, se intensificó cuando descubrí que la puerta de mi casa había sido forzada, que la cerradura había sido manipulada y que el marco de la puerta mostraba signos de recientes intentos de forzarla. Intentos recientes de forzarla. Me puse en contacto con la policía, pero no encontraron de un break-in y podría ofrecer poca ayuda, que sugirieron que podría ser que las notas podrían ser obra de un bromista decidido a averiguar más sobre Evelyn. Sobre Evelyn investigué su nombre, pero encontré poca información. La tienda de antigüedades no dio pistas, y el tendero se mostró inusualmente evasivo cuando le pregunté por el diario. Me sentí atrapada en una pesadilla sin un camino claro hacia la seguridad o la resolución. Una noche me despertó un ruido y mi corazón palpitó con fuerza. Al oír unos débiles arañazos que provenían del interior de mis paredes, tal y como Evelyn había descrito en sus últimas anotaciones. Mi mente volvió al diario en sus inquietantes palabras. Los sonidos se hicieron más fuertes y podía sentir el pánico aumentando pánico. Cogí una linterna y exploré la casa con cautela, pero no encontré nada. Nada. Los arañazos cesaron tan bruscamente como habían empezado, dejándome en un silencio espeluznante que era casi peor que el ruido. Tuve la clara sensación de que algo o alguien estaba muy cerca observando desde las sombras esa noche. Mientras yacía en la cama, me preguntaba si el diario había sido una maldición en lugar de un mero artefacto histórico. La historia de Evelyn parecía haberse convertido en la mía, con la presencia amenazadora. Que una vez la había perseguido, ahora se cernía sobre mí. El pasado se había extendido desde las páginas de ese viejo diario, entrelazándose con mi presente de una manera que nunca podría haber anticipado. Las notas continuaban, cada una más amenazadora que la anterior. La sensación de terror se hizo más fuerte, y me di cuenta de que la súplica desesperada final de Evelyn no era. El pasado no había permanecido enterrado, y ahora parecía estar arrastrándome a sus oscuras profundidades. Sus oscuras profundidades. Historia: mudarse a un nuevo apartamento es siempre una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando recibí las llaves del viejo piso de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad, techos altos, molduras encantadoras, y una cocina con un aire clásico de época. Cocina con una sensación clásica de la vendimia. Poco sabía que la emoción pronto se convirtió en temor, que comenzó con pequeñas cosas que parecían insignificantes al principio. Oía ruidos extraños por la noche, suaves crujidos, pero cuando me levantaba para comprobarlo todo parecía normal, como si estuvieran evadiendo deliberadamente la detección. Luego vino el refrigerador. Cada mañana lo encontraba ligeramente un frasco. Al principio, pensé que era solo yo olvidadizo. Cerraba la puerta asegurándome de que encajara en su sitio, y seguía. Pero el problema persistía. Cada mañana la puerta de la nevera volvía a estar abierta. La puerta del frigorífico volvía a estar abierta.
Cada vez más frustrado e inquieto, decidí tomar medidas. Una pequeña cámara de seguridad en la cocina, con la esperanza de pillar al culpable infraganti. La instalación era discreta, solo un pequeño dispositivo discreto montado cerca del techo. En la estética de la habitación mientras hacía su trabajo esa noche, me quedé despierto en la cama, escuchando los mismos crujidos que me habían estado molestando. Intenté ignorarlos, convenciéndome de que eran a la mañana siguiente. Me desperté, con una sensación de inquietud. Corrí a la cocina para comprobar la grabación de la cámara. De la cámara a ver las grabaciones fue una experiencia inquietante. Me vi a mí mismo groggy y desaliñado caminar en la cocina, y abrí la nevera mientras rebuscaba en su contenido. Un extraño parpadeo de movimiento me llamó la atención. Pausé el vídeo y lo rebobiné. En la esquina del encuadre, había una figura que salía de detrás de un panel de la cocina. Figura que emergía de detrás de un panel en la pared. La figura era delgada y envuelta en las sombras, pero era inequívocamente humano. Vi horrorizado como la persona en silencio se acercó a la nevera, abrió la puerta y hurgó en su, y el contenido parecía estar buscando algo específico, pero dejó todo como estaba antes de retirarse detrás de la pared. La pared, repetí las imágenes varias veces, mi mente, ¿quién era esta persona? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo allí? El compartimento tras la pared era un misterio para mí. Detrás de la pared era un misterio para mí. Era algo que nunca había notado antes, un espacio oculto, que claramente no estaba en ninguno de los planos del apartamento. Esa noche me decidí a enfrentarme al intruso. Encontré una palanca en el armario y abrí el panel de la nevera. Abrir el panel detrás de la nevera, que era un trabajo duro. El panel era pesado y terco. Finalmente me las arreglé para eliminar el panel. Era pesado y testarudo. Al final conseguí quitarlo, dejando al descubierto un estrecho espacio tras la pared. Iluminado tenuemente por una pequeña bombilla parpadeante en el interior, había una zona de estar improvisada, mantas esparcidas por el suelo, algunas pertenencias personales, y un pequeño alijo de sentada en la cama improvisada, estaba la figura del video. Me miraron con una mezcla de sorpresa y resignación. Respiré hondo y pregunté: ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? La figura se levantó lentamente. Era una mujer joven, quizás de unos 20 años, con una expresión ansiosa. Parecía estar atrapada entre el miedo y la vergüenza. Lo siento, dijo en voz baja. No quise causar ningún problema. Me llevaron a ver atrás. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Se movió incómoda. Un lugar donde quedarme. No tenía otro lugar donde ir. Incrédula, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué esconderse en mi apartamento? En mi apartamento, bajó la mirada jugueteando con las manos. Incomodar a nadie. Solo estaba de paso por la ciudad intentando recuperarme. Pensé que podría quedarme escondido por un tiempo y luego irme. Lo absurdo de su explicación. ¿Me estás diciendo que has estado viviendo detrás de la pared de mi cocina y usando mi nevera? Y usando mi nevera. Ella asintió con los ojos llenos de vergüenza. No quise causar ningún daño. Lo siento mucho. Estaba entre la ira y la compasión. No puedes vivir así. Es peligroso e ilegal. ¿Y si alguien te hubiera encontrado de otra forma? Si alguien te hubiera encontrado de otra manera. Si te hubiera pasado algo. Me miró con ojos suplicantes. Suplicante. Lo sé, yo no quería esto, solo necesitaba un lugar donde quedarme aunque fuera. No era convencional. Suspiré profundamente tratando de procesar la situación. La idea de que alguien viviera detrás del muro era inquietante, pero ver su desesperación me hizo sentir una punzada de empatía. Parte de mí quería llamar a las autoridades, pero otra parte de mí reconoció que era simplemente una persona que necesitaba ayuda. Después de una larga discusión, decidí ayudarla a encontrar un lugar más adecuado para quedarse. No podía dejarla en una situación tan peligrosa. Le ayudé a encontrar un refugio local y le proporcioné lo esencial para empezar. También me aseguré de cambiar las cerraduras y de revisar el apartamento a fondo en busca de otros espacios ocultos. A las secuelas del descubrimiento, el apartamento que antes era una fuente de excitación se había convertido en un lugar lleno de inquietud persistente. Tuve que llegar a un acuerdo con el hecho de que alguien había estado viviendo en secreto en mi casa. Lección sobre la compasión y la compleja naturaleza de las circunstancias humanas. La invasión de mi espacio personal. También me di cuenta de que todo el mundo tiene sus propias luchas y razones para sus acciones. Fue una experiencia inquietante, pero también me enseñó la importancia de la empatía y la comprensión,
incluso en los momentos más difíciles. Empatía y la comprensión incluso en las situaciones más inesperadas e incómodas.